Hoy vamos a tratar lo que corresponde a la segunda parte de la denuncia del caso del predio Tiumat, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, concretamente en el pueblo de Santa Lucía. Aquí el punto son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que intervinieron en este caso. Ellos tenían conocimiento de que Servimed había pagado el precio de ese terreno y a pesar de ello intervinieron en el asunto para pretender quedarse con el terreno. El director de Servimed, desde luego que en la administración anterior que encabezó el doctor Miguel Ángel Mancera, tenía conocimiento de este asunto y así es como ya se va sumando otra persona que es clave en este asunto del fraude. Luego después vemos cómo los magistrados, en este asunto pretenden quedarse con algo así como 150 millones de pesos, que corresponde a 15 veces más de lo que el actual presidente de la República puede ahorrar en sus 6 años de gobierno, que no llegaría, ahorrando el 100% el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a una cantidad de 10 millones de pesos. Sin embargo, estos magistrados pretenden quedarse con 150 millones de pesos. Desde luego que en la Administración de Justicia de la Ciudad de México hay asuntos de muchísima cuantía que son apetitosos para aquellos que les gusta el dinero y también los actos de corrupción. Aquí, desde luego que mi postura ha sido firme, que se aplique la ley. Sé que podrán estos personajes quedarse con el terreno, estos magistrados, pero yo prefiero quedarme con la honestidad y darle la cara a la gente, no esconderme de nada, porque es algo que he cuidado en mi vida, sobre todo en mi vida profesional. Por eso convoco a aquellos que quieran velar por la aplicación de la ley. Esta es una tarea que nos corresponde a los abogados postulantes, porque no es fácil ser abogado postulante. Hay que tener valor civil, hay que tener capacidad para estudiar, hay que tener vocación de servicio para servir a los clientes. Que jamás sea el dinero lo que nos mueva. Somos gentes de principios, de convicciones, de ideales, y la justicia no tiene precio. Nosotros tenemos que velar porque se dignifiquen los medios de la impartición de justicia. Los tribunales, las procuradurías, hoy las fiscalías, las policías, la propia Suprema Corte de Justicia. O sea, no tenemos ningún problema con que llegue quien llegue. Lo importante es que se conduzcan con probidad y honestidad. Son las gentes que nos pueden ayudar a nosotros a aplicar la ley. Somos enemigos de los que prefieren la corrupción porque se convierten en un obstáculo en el ejercicio profesional. Son como piedras en el camino que nos obstruyen hacer nuestro trabajo. Nosotros velamos por la defensa de los clientes. No tenemos miedo a la aplicación de la ley. Medimos consecuencias, sabemos cuando nuestros clientes tienen la razón o cuando no la tienen. Jamás pedimos la razón cuando no tiene nuestros clientes esta. Por eso hay juristas que a lo largo de la historia han dado cuenta que una cosa es tener la razón, hacerla valer y que las autoridades la quieran dar. Y son estos elementos, estos ingredientes que en la vida cotidiana vemos. En ocasiones nuestros clientes tienen la razón, la hacemos valer, pero las autoridades no nos la quieren dar. Y es ahí donde se quedan los casos, donde la autoridad no quiere dar la razón. Y así podemos dar cuenta de infinidad de casos donde se cometen injusticias, porque hay autoridades, sobre todo servidores públicos, que no tienen ningún compromiso con la justicia. Y en el caso de estos magistrados, yo me atrevo a afirmar que son más políticos que juristas, porque cualquier jurista es una persona sensata, inteligente, capaz, que busca la aplicación de la ley, que estudiamos para avanzar en el ámbito jurídico. El derecho es una ciencia, tenemos que involucrarnos en ella para que
se den los cambios, para ir de condiciones más imperfectas a condiciones más perfectas, porque ese es el reto y ese es nuestro compromiso como abogados, como juristas, como gentes que vivimos del ejercicio de la profesión. Aquí en este asunto del caso de el predio de UMAD, voy a ir sumando una y otra vez servidores públicos que se van a ir involucrando. En el caso de la averiguación previa, que ya he mencionado en alguna ocasión, donde se exoneró a los magistrados, porque se determinó el no ejercicio de la acción penal por intervención del entonces jefe de gobierno. Sus datos son FSP, diagonal BT3, diagonal 2522, diagonal 14-08. En esta averiguación, como dicen comúnmente, nos dieron palo, pero al final del día me quedé con la tranquilidad de haber obrado. Y lo único que logré fue de que uno de estos magistrados que aspiraba a ser ministro de la Suprema Corte se quedara en el camino. Ahí se frustró su carrera como magistrado, como aspirante a la Suprema Corte. Porque desgraciadamente, pues, no reconocen sus problemas, los agravios que causan a la gente cuando intervienen en actos ilícitos. Pero aquí desde luego que honor a quien honor merece. Y en el Tribunal Superior de Justicia hay muchísimos jueces, hombres y mujeres, magistrados, hombres y mujeres, que tienen honestidad probada y que hacen de su trabajo, de su función en la judicatura, lo que deben de hacer, actuar con probidad y honestidad. Pero hay jueces y magistrados que carecen de estos principios. Y por eso tenemos que insistir en que el Consejo de la Judicatura debe de cambiar, debe de establecer otras reglas para ir contra aquellos servidores públicos que violen la ley. Sobre todo, no es posible que magistrados litiguen. Eso es corrupción. Por eso, una y otra vez señalo, no está haciendo su trabajo el Consejo de la Judicatura, porque no es posible que tolere actos de corrupción de magistrados que litigan. ¿A cuánta gente no han agraviado a estas personas? ¿Cuánta gente no les tiene miedo porque tienen sicarios, gente malviviente que los defiende? Pero al final del día es la justicia la que nos mueve y tenemos que trabajar para hacer una limpia de todos estos malos servidores públicos, porque tal parece que la cuarta transformación no puede con este tipo de funcionarios. A continuación doy cuenta de dónde se tramitó el juicio ordinario civil del asunto de UMAD. El juzgado 43 de lo civil, en el expediente 449 del 2010. Aquí hay un juez honesto que dictó la sentencia declarando la improcedencia de una acción que a todas luces era improcedente. Sin embargo, los magistrados la revocaron para hacer su negocio. Es ahí donde yo quiero que los magistrados deshonestos los hagan a un lado y a estos jueces honestos los lleven a magistrados, porque es donde deben de estar. Por eso hay que actuar. Es el momento de hablar, de no quedarnos callados, de no encubrir actos de corrupción porque nos hacemos partícipe de ellos. Desde luego que lo he mencionado. La cuarta transformación, lo que hasta el día de hoy nos ha dejado es la posibilidad de hablar, de expresarnos libremente, sin temor a una represalia de las autoridades por señalar casos de corrupción, porque es nuestra obligación como abogados señalar todos aquellos casos de corrupción que se han cometido en agravio de las personas, de las familias y de la sociedad.